Buenas tardes. Cintia, ¿me escucha? Sí, Doc, le escucho. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, Licen. ¿Y usted? Ahí vamos, sobreviviendo. No queda más. Creo que vamos a estar así el resto del semestre, Doc. Y tira para más largo todavía esto, creo. Sí, y preocupo las mensualidades de la universidad igual. Pero usted le mandan de España su platita, Pero igual es Sí, alto, ¿no? ¿no ve? sí, hoy día fui a pagar al banco justamente las mensualidades. Doctor, buenas tardes. Joana, ¿cómo está? Joana. No me Buenas escucho. tardes, doctor. ¿Quién es esa voz de ultratumba? Del Santiago, Santi. Santi, estoy cansado, doctor. ¿qué ha pasado? ¿Trabajando? Plantando durazno. Pero no es que ya tenía que recoger la cosecha del maíz. Ya está, pues eso, doctor. Ahora durazno estamos con... ¿Qué están recogiendo durazno? No, recién estoy plantando. ¿Plantitas de durazno? ¿Arbolitos? Sí. ¿Cuántos va a poner? A todo alrededor del terreno concentrado. Son 3 hectáreas, ¿no? No, a otro terreno pequeño no va a ser. ¿No? Ah, Es como media ropa. está media robada esa hectárea. Entonces enterran unas 100 plantas, Yo creo que sí. pero son Sí, durazno y al de... medio cebolla vamos a ponerlo. Sí, para hay que hacer rotación. Y además, si va durazno, ¿de dónde son los plantines? De aquí hay un vecino que se dedica netamente a la agricultura y él había hecho. Ah, tiene los plantines entonces. Tiene el Sí, vivero. sí. Ese hombre sí que tiene como 10 hectáreas de tener y ni un mes deja descansar sus terrenos. Saca otra cosa y le mete, saca otra Pero cosa. está dañando mucho. Si no hay rotación de cultivos, tiene que oxigenar. No, Zote, ¿Rota? sí. Sus papas a cosechar de casi de unos de 15 a 20 centímetros. Hasta 30 centímetros llegaban sus papas grandes. Wow. Y Santi, hace producir bien ese señor. claro. ¿Y usted no tiene otro terrenito por ahí? Ay, Y entonces que pase todo este problema, no sé si será para este año. Le voy a regalar plantines de uva. por favor. De uva moscatel, porque los parientes, Doctor, esperen un segundito, por favor, Cintia, los parientes de mi esposa eran los dueños de Rugero, de toda la Concepción, y ahora se han dedicado y tienen el primer vivero y el vivero más grande de todo Bolivia con plantines de uva. Entonces, inclusive ellos proveen al norte argentino los plantines de uva. Entonces le voy a pedir que por lo menos unas 30 o 40 plantas, que pase todo esto, que me manden por flota, por camión, y se las voy a dar para que usted ponga esas uvas hay que poner en espaldera después, ¿no? Entonces Sí, no es en parral, es en espaldera. ¿cómo es Entonces eso? ya le voy a explicar cómo se hace en espaldera Ah, cuando ya. lleguen los plantines, y de ahí por lo menos algo de la primera cosecha, de la segunda cosecha me dará, pues, Ah, claro, pues no. porque esos plantines son con estacas norteamericanas y con estacas francesas, son esos plantines que ellos están produciendo. Como le digo, hasta el norte de la Argentina entregan plantines. Ah, Es debe ser gigante, bueno. tiene 15, Bueno, 15, 30 hectáreas tiene los viveros de plantines. wow. Es grande. Dígame, Cintia. Giovanna, soy Lice. Giovanna, dígame. Doc, para mí más un plantín de uva, por favor. ¿Y dónde tiene usted terreno? Aquí en mi casa. ¿Y dónde es su Bueno, casa? aquí en la petrolera. Igual tiene mi mamá sus terrenos aquí.
Voy a conseguir unos 4 o 5 plantas, porque una sola no da. Sí, Y, porfa, ya, Doc. y son uvas hermosas, tienen que ser uvas para mesa, ¿no? Oh, Para uva de mesa, no pueden ser para uva de vino, porque las uvas de vino son más chicas y menos dulces en causa. Le voy a pedir a Jimena que me mande, o al flaco que me mande plantines de uvas para mesa. ¿Ya? no se va a olvidar, Doc. Igual me debe un recuerdito de México y no me lo trajo hasta ahora. No he estado en las primeras clases, ¿yo qué puedo hacer? No he estado Ya le voy a hacer recuerdo, Doc. en las primeras clases, yo he entregado hasta los dulces con picante. Han comido, ¿no ve? Oh, La pequeña es la que ha comido más. Aldo también ha comido, ¿no ve? ush, ¿Qué es de Aldo? Está ahí, pero está por no quietito, asistir aquí callado. nomás. Jesse, No han ingresado todavía, Doc, creo. ya están Creo que aquí. Ay, 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 si me están le pidiendo. están pidiendo que Sí, sí, sí. acerque. Sí, me están pidiendo admitir. Listo. Aldo, ¿ya está? Doctor, buenas tardes. Buenas, yo los he admitido. Regístrense en el chat, por favor. Bien, entonces empecemos. El tema que vamos a desarrollar hoy es y trata sobre las consideraciones socioeconómicas en el desarrollo del turismo. De todas maneras, mañana es jueves, el viernes en la tardecita seguramente que va a estar ya en el drive de la asignatura el PowerPoint con audio de este tema y del tema de mañana. Entonces, como les he puesto ayer el mensajito, no ocupa muchos megas. Lo que sí tienen que hacer los PowerPoints con audio, tienen que bajar totalmente, ¿no? Tienen que bajarlos totalmente y los pueden almacenar en su celular o si están en computadora, en su computadora. Y una vez que los han bajado totalmente, recién les va a poder permitir poder oír. Se van a al primer slide, lo agrandan y en el micrófono le hacen clic, porque a la mano derecha hay un micrófono plomito. Le hacen clic y ya les va a dar toda la explicación de los temas que estamos avanzando y lo mismo también a los PowerPoints con audio de la anterior semana que ya están en el Drive. Entonces, ahora vamos a ver el tema 6, que son las consideraciones socioeconómicas en el desarrollo del turismo. Es decir, ¿le han dado una leidita al PowerPoint que les he puesto de este tema? María, ¿ha leído algo o ha visto? Daniela. Santi. Diana. Jessy, Creo lograron creo ver que nadie da. nadie, ¿no ve? ¿Lograron ver algo sobre el PowerPoint que he mandado al grupo de WhatsApp? Sí, Doc. Ya, ¿quién más? Yo lo leí un poco igual. Ya, Daine, perfecto. Entonces, hemos dicho de que siempre que vayamos a planificar
tenemos que buscar dentro de esta planificación evitar y de alguna manera minimizar los impactos sociales que puedan traer el turismo. Es decir, que bien sabido de que el turismo no solamente impacta cuando el destino, no solamente hay impactos ambientales, cuando el destino es ecoturístico, ¿no? O de turismo de naturaleza, sino también que existen impactos ambientales o impactos de índole sociales o de índole económica. Uno de ellos, por ejemplo, y que alguna vez habíamos comentado, es la transculturalización, ¿no? Cuando dos culturas se encuentran y, es decir, siempre va a primar o va a querer va a primar la cultura más fuerte que exista, ¿no? Se llama transculturalización o sobreposición de valores, en este caso culturales. Y lógicamente que un vehículo para aquello es el turismo, ¿no? Más aún si estamos conscientes de que los sectores, especialmente de los países en vías de desarrollo o los países pobres, sean latinoamericanos, sean africanos, sean asiáticos, entonces el turismo siempre va a tender a impactar. Y estos impactos, lógicamente, que se van a poder ver mucho más si existen una, es decir, una relación económica demasiado interpolada, ¿no? Es decir, si los turistas, que no muchas veces no lo hacen, es decir, con intenciones, ¿no? Pueden mostrar mucha riqueza y los habitantes o los residentes locales son pobres, ¿no? Entonces, a veces ocurre de que los turistas locales quieren asumir esas posturas que traen los turistas, porque los turistas tienen dinero para desplazarse, para gastar, para recrearse, etcétera, y los lugareños más bien son los que prestan los servicios, o si son parte de la población que no prestan servicios, están observando, ¿no? Entonces, justamente esa temática, esas diferencias económicas a veces que existen, justamente se las tiene que identificar en el plan, y dentro de la formulación del plan hay que buscar dar solución a ellas. ¿Cómo podemos dar nosotros solución a los problemas, a este tipo de problemas que puede ocasionar el turismo dentro del plan? A ver, Roxana, ¿qué cree usted? Daniel, ¿cómo cree que en el plan se puede buscar, si sabemos que somos conscientes de que en este caso los turistas tienen mayores ingresos económicos o mayor riqueza y los lugareños no la tienen, y que
va a ser percibible por los lugareños esa diferencia económica. ¿Cómo podemos lograr que esos impactos socioeconómicos vayan en desmedro del turismo? Y en este caso de la propia local, de la comunidad local, de los lugareños. ¿Cómo creen que se puede lograr esto? Minimizar. Doc, no le entendí la pregunta muy bien. A ver, Aldo, sabemos de que el turismo, en muchos de los casos, puede ser un medio que pueda crear una transculturalización, o también pueda ocurrir de que haya mucho miramiento por parte de la población local en relación al nivel económico que tengan los turistas, ¿no? Es decir, que la población local se da cuenta que son pobres y que los que vienen, los foráneos, los turistas, los extranjeros o los nacionales que visitan ese destino, es gente que tiene dinero. Entonces compra esto, compra souvenirs, va a buenos restaurantes o compra la mejor comida. El lugareño toma chicha, pero los otros van a pedir whisky. Entonces va a haber nomás un impacto sociocultural entre para los lugareños, ¿no? ¿Cómo el plan puede minimizar esto? Oye, ahora sí le entendí, doctor. A ver, es que no lo veo yo así, doctor, no sé, tal vez en mi poca experiencia que tengo, por lo general los lugareños, y le digo porque también he vivido en un pueblo, y en un pueblo altamente turístico como es Villa Tunari, un tiempo viví ahí y no vi eso, siempre los lugareños es como que tienen sus propias costumbres y la gente de afuera bien venía y no había mucho ese miramiento. Ellos como que andaban en su mundo y los otros en su mundo y también, bueno, se entendía de que ellos eran turistas y que tenían que dejar dinero y la población entendía esa parte, no había mucho miramiento. Claro, pero en ese caso, como es su experiencia, puede ser, pero en estos casos inclusive, es decir, estas diferencias económicas eh, crean muchas veces resentimiento en los turistas y puede impactar inclusive en la parte de violencia hacia los turistas, asalto, robos a los turistas. Estos gringos tienen plata, hay que asaltarlos. Si en la noche van a pasar por aquí, ya le quitaremos su billetera, entonces sus cámaras, sus celulares. Entonces, a veces existe esas características porque dicen, estos gringos tienen plata y nosotros no tenemos. Entonces, eh, el asalto, la violencia, y no solamente ha sido un fenómeno que se identifica en nuestro medio. En el Perú, por ejemplo, en todo el sector turístico del Cusco, en el sector de Arequipa y todo aquello, se presenta aquello, ¿no? Y por eso que la policía turística siempre, hay grupo de turistas y un policía turístico, todos están disimuladamente detrás del grupo de turistas o los que están viendo los atractivos, etc. Entonces, ahí nomás, en algunos casos crea violencia, en otros casos inclusive crea, es decir, una sobreposición de valores culturales. Y ahí tenemos, que no sé si con ustedes comenté o con el otro grupo, el caso que hemos tenido en Pampa y Ampara con los tarabuqueños, ¿no? Es decir, cómo cuando se realiza la fiesta del Pujllay, que es una semana después del carnaval que nosotros festejamos. Entonces, justo a la semana, siguiente fin de semana, creo que o sábado o domingo, la siguiente semana, el Pujllay se realiza en Tarabuco. Y el Pujllay es toda una representación folclórica en base a tradiciones y a costumbres que han sido, es decir, son costumbres que están entremezcladas, lo que llamamos el sincretismo, ¿no?
el sincretismo cultural, porque en la festividad del Carnaval de Tarabuco se reúne lo que es las culturas ancestrales, es decir, la adoración a la Pachamama, a la Madre Fertilidad, también a la parte de la conquista colonial, por eso que los tarabuqueños llevan ese casco hecho de cuero. Esa es una representación justamente cuando llegan los españoles y conquistan los españoles. También dentro de la misma vestimenta de los tarabuqueños y dentro del desarrollo del Pujllay, ¿no? Vemos una parte en su música, en sus danzas, las gestas libertarias y siempre encaminadas a mirar, por ejemplo, a doña Juana Zurduy de Padilla, ¿no? La esposa del caudillo de Padilla, que ha sido inclusive declarada, doña Juana Zurduy de Padilla, ha sido declarada generala del ejército argentino en las gestas libertarias en la época de San Martín, en la Argentina y en la época de Bolívar en Bolivia, ¿no? En el Perú. Entonces, y la fiesta es un sincretismo total en lo que fueron las culturas precolombinas, la Pachamama, la cultura española, es decir, en este caso, las gestas libertarias, porque los tarabuqueños, cuando estamos en Pampa y Ampara, ahora está muy próximo el aeropuerto de Alcántara, que llaman, ¿no? Está en la Pampa de Yampara. Un poco más vamos ya allá llegando a la población de Yamparaes y un poquito más ya vamos empezando a bajar y un poco a subir. El día de la fiesta, que es un solo día, vemos a los campesinos bajar, pero por cientos. Y cuando estamos con un representante de ellos, les decimos, ¿de dónde son aquellos campesinos a la lejanía que ven? Y el otro hace un esfuerzo visual y dice, aquellos son de Lequesana, aquellos son de Redención Pampa, aquellos están viniendo de Chorcapampa. Pero decimos, ¿y cómo sabes tú? ¿Cómo puedes identificar de qué corresponden a cada comunidad? La respuesta es muy simple y nos dice por la disposición de colores que tiene el poncho. Entonces la disposición de color, según más se van acercando los grupos, ya ve, te dice, pregúntele de dónde vienen estos. Y justo desde Redención Pampa. Entonces la disposición de colores que tienen el poncho, porque los tarabuqueños tienen primero en su vestimenta un ponchillo. Después recién viene el poncho. Antes tienen una camiseta, el ponchillo y el poncho. Después tienen los pantalones que son de bayeta, que es de lana de oveja trabajada y tejida por ellos en los telares. Y después viene recién el cinturón, ese cinturón grueso. Luego viene las medias, los calcetines, las medias de lana de llama, gruesa. Y después recién vienen las hojotas, que en este caso son los zancos. Si nosotros vemos las características de la vestimenta, todo responde a algo. Y esa es la parte cultural, ¿no? El casco representan en este caso, a los colonizadores. El poncho y el ponchillo representan a la cultura yampara, porque la cultura yampara es inclusive pre-inca, cultura pre-inca. Es mucho más antiguo que los incas. Y ese manejo que tenían en elaborar los telares, los ponchos de los tarabuqueños, etcétera, eso no ha sido legado por los españoles, es antes de los españoles, inclusive antes de los incas. Ahora, cuando vemos los zancos, por ejemplo, los zancos, esa es una representación de las gestas libertarias, porque ya vemos la espuela. ¿Quiénes usaban la espuela? Los españoles. ¿Quiénes usaron la espuela? Justamente también los que montaban a los jinetes de los caballos, porque con eso azotaban a los caballos, ¿no? Entonces, y cuando vemos, por ejemplo, choco, 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 ese vaivén que da las tonadas propias de la música de los tarabuqueños, ¿no? Es música muy melancólica, es música muy triste. Y es justamente la opresión que recibieron ellos por parte de los españoles en la colonia, porque todo el sector de Yamparaes, Tarabuco, Sudáñez,
después tenemos Padilla, toditos esos pueblos eran grandes también extensiones de ranchos o de propiedades, en este caso de los españoles o de los criollos, de los hijos de los españoles, ¿no? Eran latifundios. Y esta gente trabajaba a fuete, los originarios trabajaban a fuete, es decir, no eran esclavos, pero estaban sometidos al patrón, porque eran denominados pongos, es la época del pongueaje. Inclusive el pongueaje existe después de la creación de la República, en el año 1825, cuando se crea la República de Bolivia. El pongueaje ha seguido hasta el año 1952, cuando recién la revolución de Víctor Paz Estenssoro abole hay una abolición del pongueaje, ya no hay pongos. ¿Y el pongo quién es? Es la misma figura que existía, antes en la época de la Edad Media, ¿no? El terrateniente, el noble, aquí pasa a ser el noble español, ¿no? En la Edad Media, o europeo, el noble. Aquí en la América traen esos patrones culturales, económicos, políticos, jurídicos, y son los latifundistas. Los vasallos, que son en este caso en la Europa medieval, en la época de la conquista aquí pasan a ser pongos. Y el pongo hace un trabajo gratuito para el latifundista, trabajar la tierra, lo que sea, y el latifundista a cambio le da comida, alimentos. Entonces, por eso que la música en todos estos sectores, inclusive también en el altiplano boliviano, es una música muy lamentera, ¿no? Y cuando vemos el día de la fiesta de la Pucara, que es la veneración a la Pachamama, ellos construyen en la plaza, o muy próxima a la plaza de Tarabuco, un arco gigante, un arco que debe tener unos 8 metros de alto, y lo construyen con madera y cosas, y ahí van colgando toda la producción agrícola de todo el sector del Valle de Chuquisaca. Papas, choclos, Yapareis y Tarabuco son productores de trigo, de cebada, de haba, y también traen sectores, porque hay vallecitos bien calientes por ahí abajo, traen mangos, y todito el arco lo van decorando. En el fondo lo que están haciendo es una veneración a la Pachamama. ¿Y eso qué significa? Significa cultura ancestral. Y cuando se ven bajando todos los grupos de los tarabuqueños con sus pinquillos, con sus flautas y con sus guitarrillas, tiene unas guitarritas pequeñas, y van tocando esos sones tan melancólicos, y se reúnen al final miles, entonces por unos 1,000, 1,500 en grupos. Cada comunidad tendrá por unos 30, 50 bailarines, los hombres a un lado y las mujeres al otro lado, las mujeres con axu, con la vestimenta típica de la mujer de Yampara y también del altiplano, ¿no? Con sus axus. Entonces es todo un espectáculo, porque la alcaldía de Tarabuco cada año entrega la fiesta, como hacen aquí los pasantes nuestros, igual hacen allá, entregan la fiesta. Pero la fiesta no la entregan a un pasante, sino la entregan a una institución allá. Y generalmente son embajadores. Por ejemplo, un año entregaron al embajador de Dinamarca. La embajada de Dinamarca tuvo que dar el dinero justamente para la recolección, el dinero para hacer el arco, para hacer la comilona para los lugareños, etc. A las 5 de la tarde se hace la entrega, cuando es la fiesta, la entrega para el siguiente año. Ya va a ser el embajador de Francia. Entonces, generalmente son cuerpos diplomáticos, ¿no? Y les mandan recursos económicos para que hagan la fiesta. Resulta que desde hace unos 10 años, cuando vemos bajar el día de la fiesta a los campesinos, ya no los vemos pues con sus pantalones de bayéticos, los vemos con jeans, los vemos con tenis, ya no traen sus pinquillos ni sus guitarritas,
Ahora cargan unos parlantes, unos baffles que funcionan con 10 pilas, creo, grandes, y con su pendrive, con su música que ellos mismos han grabado, y van bailando cargando su parlante. Entonces, ¿qué ha habido? ¿Qué ha sucedido? Una aculturación. Es decir, ellos han asumido más la cultura extranjera, porque nosotros también estamos aculturados, ¿no? Entonces, que la cultura que hacía de un atractivo turístico, justamente la vestimenta, la fiesta, las cosas y todo aquello. Entonces, el plan debería haber previsto aquello. Debería haber previsto aquellas situaciones si es que hubiera existido un plan. Resulta que, si no me equivoco, ha sido el 2018. Sí, creo que ha sido el año 2018. Viendo esa situación, la alcaldía de Tarabuco es de que pide un financiamiento por medio del Viceministerio de Turismo y pide un financiamiento al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, de $500,000. Creo que son $500,000. Van a revisar el SICOES ustedes. Y justamente es para la elaboración de un estudio para evitar en este caso, la transculturalización o la sobreposición de valores culturales en las poblaciones y en las comunidades campesinas de Tarabuco, y para hacer el rescate cultural del carnaval del Pujllay, porque es uno de los atractivos principales de Chuquisaca. Entonces, a eso iba la pregunta cuando decíamos, ¿cómo logramos de que el plan pueda asumir, evitar esta sobreculturalización? ¿Cómo logramos? ¿Cómo el plan logra adelantarse a los hechos? Porque planificar es organizar el futuro para alcanzar objetivos, ¿no? ¿Cómo logramos aquello? Aldo. Cintia. Giovanna. ¿Nadie? ¿Qué ha pasado esta semana? Listen, ¿qué dijo la pregunta? María, no puedo. La pregunta ha sido en 5 minutos, 8 minutos, la he explicado. ¿Cómo el plan puede evitar la sobreposición de valores culturales a consecuencia del turismo? Y hemos puesto el ejemplo de Tarabuco. ¿Ha escuchado el ejemplo de Tarabuco? Sí, listen. Ya. Ahora, ¿cómo? Yo tengo, ya se me ocurrió algo igual a mí también después que hable la... A ver, ¿quién estaba antes de Aldo? María Isabel, listen. María Isabel, dígame. Yo estaba opinando, dicen que estaría bien tratar de que las personas mayores transmitan digamos, todas sus enseñanzas, que lo transmitan hacia otras personas y lo digan que no pueda, que traten de mantener sus tradiciones. Ya, ¿y cuáles serían estas otras personas? Digamos, como sus generaciones, no Ya. las personas que están viniendo, sino a los turistas. Ya, en este caso no, en esta parte estamos bien. Es decir, de que los más ancianos, los más achachilas, como llaman, ¿no? Transmitan sus saberes culturales a su gente, a sus hijos, a sus nietos. ¿Verdad? Sí, dice. Ahora, ¿cómo lo hace eso los achachilas? Podría ser a través de enseñanzas como si fuera, ¿cómo se dice? A las artesanías, uno dice. Ya. Y también podría ser haciéndose lo que es contando algo de su historia antigua. Exactamente. Entonces sería transmitiendo esos conocimientos en sus reuniones, en sus asambleas que tengan,
Entonces, a esa parte técnicamente nosotros llamamos concientización. Concientización turística sobre valores culturales. Aldo. Doctor, es justamente iba a decir eso, concientización, pero yo me iba a enfocar no tanto en las costumbres, en la transmisión de costumbres, como se acuerda que decía usted en un principio que el del lugar, del pueblo, por lo general es como que se anda mironeando del hecho de que tiene dinero el turista, o en algunos casos, como usted dice, les roban, les atacan. Es por esa parte concientizar también a los del lugar para que entiendan también que el turista está ahí para dejar dinero. En este caso podríamos incluir en el plan o tratar de incluir a casi una mayoría del sector para que entren en el trabajo de los servicios turísticos hacia el turista, para que también entiendan de esa forma que es importante que el turista venga a dejar su dinero y todo eso. Perfecto. Entonces, tenemos dos opciones. Una, la transmisión de los valores culturales a cargo de los ancianos de las comunidades y que transmitan a sus hijos, a sus nietos. La segunda, la que propone Aldo, es de que se pueda, es decir, de alguna manera, informar o concientizar a la población local de que los turistas generan dinero, dejan dinero, y hacer de que la mayor parte de la población pueda ser involucrada para que reciba ese gasto, una partecita de ese gasto turístico, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Ahora falta un tercer elemento, que en este caso sería, es decir, esa concientización turística tenemos que hacerla mediante la educación. Es decir, desde el ciclo primario y el secundario, los colegios, las escuelas y los colegios, en todo ese sector, tanto en la parte urbana como en la parte rural, ¿ya? Deben incorporar dentro de sus asignaturas un tema, una temática, que es trato al turista, o puede ser revalorización o mejoramiento de nuestros valores culturales. No hay otra forma si no es mediante la escuela, mediante el colegio. Entonces, los profesores tendrán que, en sus planes globales, tendrán que aumentar un tema, ¿no? De valorización de mis costumbres y mis tradiciones. Entonces, ahí se irán desde chiquititos, se les irá explicando qué características han tenido los yampares y amparas, qué clase de cultura ha sido, cómo ha sido en la antigüedad, cómo ha sido en la época de la colonia, cómo ha sido en la época de la república, y hoy cómo son ellos, cómo los turistas vienen justamente a dejar su dinero, cómo ellos venden sus artesanías, cómo se pueden hacer de que mejoren sus artesanías. Entonces, justamente el plan tiene que prever estas situaciones. Ay, nos faltan 3 segundos. Quedamos ahí entonces y nos vemos mañana. Arrivederci. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Chao, chao. Hasta mañana, Hasta Doc. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Ay,